Hola, ¿qué tal? Saludos. Nuevamente, Carlos Domínguez, en este canal, Bitácora Docente de un Analista, que tiene como finalidad ser un apoyo complementario desde una reflexión muy personal, muy particular, de mi práctica, tanto como docente como analista. Y hoy quiero reflexionar, quiero brindarles mi reflexión sobre lo que yo he titulado hoy sobre el tiempo y la verdad, una relación que desde lo psicológico van intrínsecamente ligados, el tiempo y la verdad. El tiempo como una característica totalmente desde lo afectivo y lógica, que no se mide, que es imposible de medirse con calendario, con reloj, y una verdad que tiene esa característica igualmente de temporal. La verdad desde una concepción psicológica, subjetiva y de la realidad emocional, sentimental, vincular de cada persona, tiene una temporalidad que desde la ilógica de una construcción psicológica individual tiene su lógica. Les pongo un ejemplo un poco más concreto. Hay muchas personas que dicen que a manera de discurso sobre un hecho que experimentaron, que en aquel momento fue buena idea. Es decir, toman una decisión, llevan a cabo una acción, elaboran alguna discursividad, dicen algunas cuestiones que les empiezan a quejar, que en ese momento en el que lo decidieron, en el que lo expresaron, fue buena idea. Es decir, en ese momento su estrato psíquico, su realidad, todo su entorno apuntaban a que eso que estaban diciendo y haciendo era lo más próximo a su verdad, a lo que tenían que hacer y lo que tenían que decir. Y que tiempo después se desdicen. Las teorías de cualquier pensador incluso tienen varias retracciones de lo que se dijo en un momento. El mismo Freud decía en varias partes de sus textos que lo que había dicho anteriormente ya quedaba atrás, que ya no se sostenía con la vigencia, con un grado de validez temporal fuera del entorno en el que lo dijo. Pero la verdad se construye así. Si lo vemos desde este punto de vista, era una verdad la postura ptolomeica de que la Tierra era el centro del universo. Entonces, era una verdad temporal que en aquel momento, bajo esas condiciones y sobre las deducciones que se hicieron en aquel entonces, funcionaba como verdad. Verdad que hoy no se sostiene, más allá de que no hay verdad absoluta, no hay una verdad eterna, y que todo se construye a partir de un principio de congruencia con el entorno, con la realidad. Entonces, regresando a esto de lo subjetivo, que en algún momento elabora una acción, elabora un discurso y que se ve como una verdad, se siente como una verdad, como algo que se tiene que hacer en ese momento, es que la temporalidad con la verdad en lo subjetivo van de la mano. Einstein decía que esta dimensión del tiempo-espacio tenía que ir ligada, no se podía separar esta visión de tiempo-espacio. Entonces, la reflexión a la que voy y a la que quiero llegar hoy y hacerles entender un poquito y a explicarla yo también un poquito, es que en lo psicológico, en lo afectivo, el tiempo y la verdad van también ligados. Ajá. Entonces, les pongo un ejemplo concretito que a muchos les puede hacer resonar en su realidad psíquica. ¿Cuántas veces no una persona ha escuchado de más de una persona, eres el amor de mi vida? Y esa persona, ese testimonio, esa discursividad, ya hoy en día no se sostiene. En aquel momento en el que eso se dijo, se sentía, se percibía el momento de la realidad como esa una verdad en la cual la persona que la dijo y la persona que escuchó lo vieron como un testimonio de congruencia, de validez, de vigencia en ese preciso momento. No significa que no lo haya sido en ese momento. Hasta ese momento, el presente, la historia, la realidad, determinaban que esa verdad aplicaba para las dos personas que estaban en ese momento de realidad. ¿Sí? Tal vez para otros no, pero es que la verdad así es. La verdad de lo que estamos viviendo hoy, en tiempos de cuarentena, es que hay muchas cosas inciertas. En mi país, México,
Apenas vamos empezando con la ola de contagios exponencial, cosa que ya en Europa ya va en declive el pico de contagios, cosa que en Wuhan, el país donde nació esta pandemia, ya están restableciendo su cotidianidad. Entonces, la verdad ahorita aquí en México es una verdad distinta con respecto a la pandemia, a lo que se está viviendo en, en Wuhan. A inicios de este año, en enero, cuando surgió de manera mundial el saber y la realidad de lo que estaba pasando allá, aquí en México se veía una verdad distante, una realidad que no era parte de mi realidad. Ujú. Entonces, así es que la verdad, cualquier criterio de verdad que aparezca en cualquier realidad, tiene su temporalidad, su espacio, ¿sí? La verdad tiene un espacio y una temporalidad, primero que nada desde lo subjetivo, para que pueda ser transmitido a lo comunal, social, y ya después con ese criterio de congruencia, que otras personas puedan ser copartícipes de ese testimonio de verdad, lo validen y sea en verdad verdad. Entonces, tenemos que también la verdad es un principio democrático. A medida de que la mayoría de la gente o que la mayoría de las personas que escuchan ese argumento, ese discurso, dicen, cierto, es que tiene mayor grado de verdad. En el ámbito psicológico, en el ámbito emocional, yo le digo a alguien, oye, me gustas. Y a medida de que hay otros que lo puedan testimoniar, que hay un otro que lo ve como congruente con lo que pasa en el entorno, le va a dar ese grado de verdad y validez, ¿sí? Y en ese momento aplica. ¿Por qué? Porque para otros tiene congruencia lo que se dice en la palabra con lo que se manifiesta en la acción. En el ámbito de la temporalidad, no hay calendario, no hay reloj que soporte la lógica de las emociones, los afectos, las sensaciones, ¿sí? El tiempo de una emoción, de un sentimiento, de un proceso afectivo, no tiene una vigencia en calendario o en reloj. Me puedo hoy acordar de un suceso que yo viví hace 10 años y la revivencia que ese recuerdo hace en mí, psicosomáticamente hablando, tiene la misma intensidad o una intensidad muy semejante a la que tuve en aquel momento que lo viví. Entonces, la temporalidad lógica desde lo psicológico está en que se vive la emoción como un solo momento psicológico, independientemente de la duración que tenga en calendario o reloj. Esa es la realidad de la temporalidad en lo psicológico, en lo afectivo. Ese tiempo y esa verdad funcionan a medida de la presencia significativa y representativa que tiene ese recuerdo en mí. ¿A qué voy con esto? Y no es mi visión tratar de echar abajo ninguna otra postura sobre el llamado aquí y ahora, sobre el vivir en el presente, sobre el vivir en el hoy. ¿Por qué? Porque esa tendencia a vivir en el hoy, en el ahora, son desechables de toda la historia en general. ¿Por qué desechables? Hay en mi acervo de experiencia todavía cosas de ayer, de antier, del año pasado, que no he terminado por asimilar, por aprender, por entender. Y dado que todavía esos recuerdos, esas anécdotas y experiencias todavía tienen una resonancia en mi saber, en mi entender, en mis procesos de aprendizaje, todavía siguen vigentes hoy. Tengo por ahí una frasecita acuñada a partir de reflexiones al respecto. Dice así, el pasado siempre será presente hasta que no haga daño pasando enfrente. ¿Qué significa esto? Que no puedo dar cuenta de que algo ya está en el pasado, que algo ya está superado, que algo ya se dejó atrás, en verdad, en cuanto a lo significativo y representativo, si ese algo no viene y evoca una sensación en mí, una sensación que sea incómoda, desplacentera o que me quite de mi principio de realidad. Si aparece un recuerdo en mi memoria, en mi realidad, y me mueve de mi entorno, me saca de mi principio de realidad, de lo que estoy haciendo hoy, y me evita que yo pueda estar concentrado en lo que tengo que concentrarme, puesto a disposición de lo que tiene que tener mi atención en este momento, es que esa evocación todavía tiene una repercusión en mi presente. Entonces
sigue siendo partícipe de un hoy. Igual la temporalidad a futuro. Yo hago un plan, yo me proyecto a realizar alguna acción de la cual empieza hoy, con la planeación, con la idealización, con la fantasía de llegar a tal tiempo, está en que me pongo como meta realizar X suceso. Entonces, esa meta a realizar tiene como punto de partida este hoy, que es la proyección de ese hecho. Entonces, tengo que tener la concordancia, la congruencia, un principio de verdad para que esa realidad en un entorno tenga la vigencia y la presencia desde hoy. Es imposible desvincularnos de las tres temporalidades, ayer, hoy, mañana, pasado, presente, futuro. Porque hoy es el futuro de ayer, de antier, de hace un año. El futuro sí siempre será incierto, nunca se sabe qué vendrá en el futuro por mucho que se pueda proyectar. Y esa es una verdad. Y hoy más que nada la vemos con lo que está sucediendo con lo de la contingencia sanitaria. Hay muchas cosas que tienen una incertidumbre enorme. No sabemos qué vaya a pasar, no sabemos cuáles vayan a ser las secuelas. Podemos predecir algunas económicas, sociales, laborales, pero las psicológicas, esas están todavía más fuera del alcance de saber qué va a detonar emocionalmente hablando, psicológicamente hablando, esta crisis sanitaria. Entonces, el futuro siempre será incierto, pero no por eso no podemos estar cultivando desde hoy principios sólidos para llegar a una aproximación más válida y más verdadera a lo que sea el futuro. ¿Sí? No puedo desechar el hecho de que hoy tengo que hacer algo para mañana. Entonces, los tres tiempos siempre están confluyendo en una realidad emocional. ¿Sí? No hay nadie que no se levante con un plan a elaborar en ese día. Y ese plan ya es hablar de un futuro. Uno de los vicios que se tiene en cuanto a este grado de temporalidad y verdad desde lo emocional está el hecho de procrastinar, de dejarlo todo para después. ¿Sí? El aplazar, el tener pendientes. Me ha tocado escuchar bastante que dicen personas y testimonios de personas que siempre tienen algo pendiente y que no lo quieren sacar porque se genera una sensación de angustia porque no hay nada que hacer, porque no hay un pendiente. Suena paradójico, pero les hablo desde una sensación inconsciente, de una representación inconsciente. La angustia es totalmente inconsciente, hablando desde el psicoanálisis. Pero el hecho de que una persona siempre se levante con un pendiente, con algo por hacer, con algo inacabado, le da el grado de temporalidad en cuanto a el hacer. Tengo el tiempo para hacerlo, entonces lo hago después. ¿Sí? Después habrá tiempo, ya habrá tiempo, ya habrá tiempo. Esa, palabrita de ya habrá tiempo está muy incrustada en lo que es la utilización del propio tiempo o de la temporalidad afectiva, de la temporalidad psíquica. ¿Por qué? Está tan incrustada dado que yo hago lo que pretendo lograr para cumplir mi deseo. Suena un poco redundante, pero es que la lógica del cumplimiento de un deseo, de un plan, de una fantasía, de un proyecto, están sustentadas por una irrealidad, una no verdad, ¿sí? Un aspecto que no se tiene bases sólidas. Si nos ponemos a pensar en la congruencia o incongruencia que tiene la realización de una fantasía, de un deseo, está en que yo creo que voy a lograr algo con los procesos y procedimientos que estoy llevando a cabo para llegar a ese algo. Hay una reflexión, una frasecita que me gusta mucho en cuanto a lo que es una proyección de vida, una meta, un plan. Entre más lejos esté el objetivo, más fácil me puedo perder en el camino. Entonces, a medida de que ese objetivo está más lejos de alcanzarse, que tiene más detalles y que esos detalles no son hoy una realidad, más fácil me puedo perder en el camino para conseguir y llegar a ese momento, a esa verdad, a ese deseo. Entonces, el tiempo, lo que tengo para realizar
ese deseo, para construir esa verdad de mí, que yo quiero que sea un testimonio congruente, lo que soy, lo que digo, con lo que me está pasando, que esa sería subjetivamente mi verdad, es lo que estoy construyendo en estos momentos emocionales, afectivos, que muchas veces están influenciados por lo que estoy reviviendo y por lo que estoy viviendo. ¿A qué voy con esto? En el momento, les decía en un inicio, en el momento en el que yo digo, esto es buena idea, ahí estoy influenciado por lo que en ese momento habita en mi conciencia, en mis recuerdos, en mis emociones. A medida de que en ese momento eso es buena idea, estoy fincando y enlazando un recuerdo futuro con un recuerdo pasado. Lo que desde el psicoanálisis se llama una elaboración de cadenas significantes, aunque no tengan nada que ver. Hoy estoy recordando un suceso de hace 10 años. ¿Por qué? Porque lo soñé, porque me encontré un objeto que me lo recuerda. Y eso va a influenciar mi toma de decisión del tiempo de hoy para un tiempo de mañana que lo estoy planeando hoy. Entonces, tiempo y verdad están sí o sí influenciados por la remembranza que estamos hablando de otro tiempo. Es decir, siempre estamos a un destiempo de calendario, de reloj. Siempre estamos fuera de esta sincronía que nos manifiesta una fecha, que nos manifiesta un espacio. Estamos siempre coaccionados por lo que en el recuerdo de este momento habita, que es una vivencia, una sensación, una dilucidación de otro tiempo y de otra verdad. Entonces, toda verdad que yo elabore hoy, en mi tiempo hoy, sí o sí tiene repercusiones en las 3 dimensiones de la temporalidad: presente, pasado, futuro. Esa es la ilógica y la inseparación, la indisoluble relación que tiene tiempo y verdad. Que no hay una lógica que podamos medir, cuantificar y describir de forma acertada para dar cuenta de lo que pasa en un estrato psíquico, en una realidad afectiva. No podemos dar cuenta de eso. El único testimonio un poco válido que tenemos para dar cuenta de lo que ahorita tengo, de lo que ahorita me pasa, es el lograr saber que este tiempo no es de este tiempo, que esta verdad no es de esta verdad, sino que está interrelacionada con una temporalidad distinta a esta y con una verdad distinta a esta, pero que es solamente bajo esa hilazón discordante, disociativa, porque no encaja una con otra, es que se le puede dar cuenta a lo que posiblemente puede llegar a encajar. Suena bastante enredoso, pero dado que se intenta hablar con algo de lógica, de algo totalmente ilógico, es que bajo esa condición podemos caer un poquito en cuenta de la realidad que pasa en esta relación tiempo y verdad en una subjetividad. Yo le puedo decir a alguien una verdad que aplique en este momento, en este tiempo, pero va a ser una verdad que sea de este momento y de este tiempo, pero desde un juicio, desde una reflexión ajena. Uno es el que tiene que darle el jalón a la realidad de un otro para que se pueda atender y aterrizar desde una realidad compartida para ya después entonces poder proyectar una realidad más validera, más llevadera, más verdadera de lo que le pasa al otro. Para entender una realidad más objetiva, una verdad más objetiva, hay que sacar al otro de esa atemporalidad que tiene, jalarlo a una temporalidad más lógica desde la cuantificación de la misma y lograrle poner un criterio de verdad que no tenga que ver con la verdad que subjetivamente está pasando. Ya para terminar, quiero dar
definición de lo que es el tiempo desde esta visión afectiva y psicológica principalmente. El tiempo es esa tendencia meramente humana de medir, cuantificar y dimensionar la duración de un accidente, de un hecho. Con esa definición y el principio de congruencia, de democracia, de concordancia que tiene un testimonio con la realidad, para verdad, es que quiero que se quede en el entendido la premisa de la relación que intento trabajar ahorita con esta reflexión sobre el tiempo y la verdad en un estrato emocional. El momento histórico que estamos viviendo nos está dando una verdad y una temporalidad que nadie había vivido, ¿sí? Entonces, esta verdad que embarga muchos de los estados emocionales va a ser una temporalidad que a vuelta de un año, 2 años, cuando esto ya se ve un poco lejos emocionalmente hablando, va a dar una verdad diferente a la que hoy estamos viviendo. ¿Sí? Hoy esto es una verdad, hoy. Allí está esta relación de tiempo y verdad, que hoy la incertidumbre de qué es lo que está pasando, de si me voy a enfermar o no, de qué es lo que me va a pasar después de que se levante la contingencia, esa incertidumbre es una verdad que a vuelta de un tiempo va a cambiar. ¿Por qué? Porque el tiempo también me va a cambiar. El tiempo entonces es cambiante, es dialéctico. La visión que se tiene es sempiterna, tiende a lo infinito. Esta visión del tiempo, hacia atrás es infinito, hacia adelante será infinito. Entonces, dado que esta cuestión es incierta, la verdad es incierta, la realidad psicológica, cuando se enfrenta a este principio de tiempo y verdad, también es ilógica. Muchas gracias, espero les haya gustado y trataré de estar subiendo un poquito de reflexiones, aunque parezcan así de confusas, un poquito más de reflexiones cada 10, 12 días. Muy bien, saludos, hasta luego.